Hay que sumergirse en la cocina y empezar un poco a probar nuevas cosas. Creo que es una de las cosas por las que, por ejemplo, CrossFit en su día hizo tanto boom. Pues quizás deberíamos de tirar la báscula a tomar por culo. Tan bueno como se vendía, yo creo que hace unos años. A ti, igual que a mí, cuando alguien dice, jolines, es que el plan nutricional se parece tantísimo a lo que hago de normal. Yo... Total. Cuéntanos, ¿cómo podemos controlar los antojos sin sentirnos culpables? De hecho, es de los que más estoy esforzándome en mantener sí o sí. ¿Cómo dejar de contar calorías obsesivamente? Última pregunta del chismorreo. Pero no más importante. Pero esta es muy buena, ¿eh? Me encanta. Esta la leímos y dijimos, esta persona se ha pasado el juego. Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco, un podcast de nutrición y salud. Que te damos ese pequeño empujón que necesitas para que tomes las riendas de tu salud. ¿Empezamos? Empezamos. Bueno, último episodio de la temporada, ¿no? Ah, sí, bueno, ya lo has hecho. ¡Tacha! No, pues si no lo sabéis, pues sí, efectivamente. Este es el último episodio de la temporada. Entonces... Y visto lo visto, porque con toda la participación que ha habido este año con el tema de las preguntas, la nueva sección acerca de preguntas, pues nos hemos quedado con bastantes preguntas en la recámara y hemos decidido pues traerlas todas en un episodio. Exactamente, antes de irnos de vacaciones hemos dicho, pues vamos a contestar las preguntas que tenemos ahí, que no hemos sabido dónde meterlas o que no hemos hecho ningún episodio acerca de Exacto. ellas, y que, pues oye, ahí están y vamos. Y aquí vienen a la carga. Exactamente. Así que con todos ustedes comenzamos. Y empezamos con la primera pregunta. Y en este caso la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas comidas al día son recomendables? Elena, cuéntanos. ¿Cómo va esto? Pues a ver, depende, ¿no? En plan, todo va a depender de tus circunstancias, ¿no? Esto que siempre se ha dicho un poco de 5 comidas, tenemos que hacerlas sí o sí, pues para acelerar el metabolismo, porque es lo mejor, porque es lo peor. Luego hay quien dice, no, hay que intentar comer las mínimas posibles para que el intestino no trabaje tanto, ¿no? Aquí como un mareo impresionante. Bueno, depende de ti y de tus sensaciones de hambre y apetito, ¿vale? Es decir, en el momento en el que yo intentaría estructurarlo en función de cómo voy yo a lo largo del día. ¿Que soy una persona que me levanto y tengo hambre? Pues me hago el desayuno. Que entre la comida y el desayuno, cuando llego a la comida yo ya llego con esa sensación de voy a ramplar en cuanto llegue, pues a lo mejor hay que meter una media mañana. Que llegas a la comida y bien, pues la comida la hacemos. Que no tienes ese problema de que llegas a la comida con mucha sensación de hambre, pues no haces la media mañana. ¿Vale? En plan, yo creo que es un poquito más en función de eso, ¿vale? Luego ya, pues, cada uno con lo suyo, pero esa sería mi respuesta. Dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta, que en este caso es que si la fruta engorda si la comes después de las comidas. Y esto es una cosa que se ha escuchado mucho, se ha visto mucho y que se dice, no, pero es que la fruta después engorda, la fruta por la noche engorda, bueno, en fin, es como lo mismo, pero en diferentes momentos del día, pero la cuestión es que es malo. O el plátano engorda. Sí. Y en este caso, pues, no sabemos muy bien por qué. Bueno, sí. Esto viene porque ¿te acuerdas tú la dieta esta que empezaba la gente que decían es que la fruta cuando la comes de postre fermenta y entonces el estómago no puede digerirlo y esa fermentación pasa a poderse acumular mucho más la grasa? O sea, todo esto viene de esto. Pero esto hace un montón de años. Pero claro, es que todo esto deriva y acabamos como sintetizando mucho el mensaje en la fruta de postre mal. Entonces viene un poquito de esa cosa que hubo en su día. Vale, y eso evidentemente no tiene ningún tipo de evidencia científica, ni tiene ningún tipo de sentido, ni nos va a engordar más el plátano que una manzana porque el plátano tiene más calorías, porque al final o el plátano es que tiene mucho azúcar, entonces es malo, entonces no me puedo comer más de un plátano al día. Todo este tipo de cosas que se dicen que no tiene ningún tipo de sentido y que al final forman parte de toda la cultura de la dieta que hablamos en episodios anteriores. Entonces, pues... Fuera. Todo mitos, ¿eh? Totalmente. Otra de las preguntas que tenemos es ¿cuáles son las grasas saludables y cuáles deberías de evitar? Cuéntanos, Bea. Y en este caso, bueno, tenemos que tener en cuenta que las grasas en otros tiempos se demonizaban muchísimo, ahora de repente caen mejor.
Acaban mejor porque, por ejemplo, está muy de moda el aguacate, están muy de moda las semillas y al final es que la grasa es muy importante para nuestro organismo, ¿vale? Y sobre todo para pues todas nuestras células y nuestro sistema hormonal que funcione de forma correcta. ¿Qué pasa? Que no todas las grasas son iguales, no podemos comparar, por ejemplo, la grasa del aceite de oliva con la grasa de pues ciertos alimentos como por ejemplo pueden ser ultraprocesados que al final llevan grasas vegetales refinadas, muy palatables, modificadas para que al final tengan esa textura y esa palatabilidad. Entonces, ¿cuáles deberíamos evitar? Pues todas aquellas grasas que son trans, ¿no? Que son grasas que son modificadas de forma industrial para que al final pues tengan esa textura de que se derriten en boca, que al final tenemos esos alimentos que son muy ricos, sí, muy palatables, pero que a la vez pues esas grasas no nos hacen nada bien. En cambio, ¿qué grasas serían saludables? Pues como hemos dicho, las semillas, el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, ¿vale? Es verdad que ahora, por ejemplo, desde hace un tiempo estaba muy de moda el aceite de coco. No ahora, pero sí hace unos años se puso súper de moda el utilizar el aceite de coco para cocinar porque era muy bueno y grasa saturada, y yo creo que ahí también se abusó un poco, como siempre pasa, y al final yo creo que el aceite de coco no deja de ser una grasa saturada, que tiene mucho ácido láurico, que tiene muchos, y tampoco sería como algo súper tan bueno como se vendía, yo creo que hace unos años. O sea, es una buena opción, pero no sería la prioritaria que yo usaría, básicamente. Claro. O sea, teniendo el aceite de oliva y los frutos secos. Claro, yo entiendo su uso porque se usaba mucho en repostería, porque al final es más neutra y no es tan ácido, por así decirlo, como el aceite de oliva, que al final, si tú haces un bizcocho con aceite de oliva, pues oye, te puede quedar como... El sabor del aceite de coco es mucho más neutro. Es como una buena alternativa al de girasol, que era el que siempre se usaba. Exactamente. Entonces, en ese aspecto me parece bien, pero que yo creo que hubo un momento en el que aquello parecía que era, vamos... Sí, que te lo echabas en el café, ¿te acuerdas? Sí, por el tema de los MCTs, exacto. Y que no rompías el ayuno. Claro, y que te lo echabas en el cafecito, la cucharadita de coco, de aceite de coco. Modas, marketing. ¿Tú llegaste a echarte la cucharadita de aceite? No, yo tampoco. Jamás. No sigo modas. Bueno, Juan Maguán entrando en el chat, ya llevábamos una temporada sin nombrarle. Vamos a poner como sintonía, vamos a cambiar el pom 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 param pom por un ella na 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 ca, ¿no? Eso. Buenísimo. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta porque tenemos tantas cajas, esto tiene que hay que darle tiqui 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 para que no se me marchen. Exactamente. Entonces, Elena, cuéntanos, ¿cómo podemos controlar los antojos sin sentirnos culpables? Pues creo que aquí es súper importante que tengamos una buena educación nutricional. Pero sobre todo para el tema de restricciones y alimentos que nos parecen que son como los típicos que nosotros tenemos prohibidos, ¿vale? Es súper importante que alguien nos explique por qué esto sí, por qué esto no, porque quizás esto, bueno, pues es interesante para ciertas circunstancias o estos a lo mejor, pues evidentemente tenemos que retirarlos, ¿vale? Pero creo que tener una buena educación nutricional para saber diferenciar cuándo sí, cuándo no, porque al final hay mucha gente que es como, bueno, pues demonizo este alimento y este alimento ya para nunca. Vale, pues hay algunos que sí, que pues para nunca están bien, pero hay otros que tampoco es ese, hay que llegar como a ese extremo, ¿no? Entonces creo que tener el conocimiento nunca está de más y para estos momentos es cuando más lo emplearía. Y sobre todo también tener una buena relación con la comida, porque al final ya no es... ¿A qué llamamos antojo, no? Que si tengo antojo, que se me antoja un cachito de chocolate y entonces me lo restrinjo y entonces genero ahí como ese sentimiento de que lo que estoy haciendo está mal y realmente, pues oye, simplemente me apetece y no tiene por qué ser algo que nos vaya a perjudicar a nivel de salud, ¿no? Es que pensamos que es un momento en el que ya tomamos una onza de chocolate, aunque sea el 90%, pero es que es un antojo. Entonces siento culpa porque como no es un hambre real o un hambre físico y es un hambre emocional, ya es problemático. Y realmente, pues no. Entonces también ver un poco cómo es nuestra relación con la comida para entender un poco si igual eso es un antojo, simplemente, pues oye, es algo que me apetece y no pasaría nada, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿hasta qué punto es algo que está bien o deberíamos trabajar en ello? De hecho, si necesitáis más información, nosotras hicimos un episodio en su día acerca de la relación con la comida. De ayer es niña. Sí. Bueno, de hecho, si queréis más información, podemos volverlo a traer, ¿eh? Sí. Que a nosotras nos encanta hablar de la relación con la comida. Así que esto, bienvenido sea en otro nuevo episodio con otro nuevo looking. ¿No?
Sí. Siguiendo un poco con el tema de relación con la comida, la siguiente pregunta que nos traen es ¿cómo dejar de contar calorías obsesivamente? ¿Qué hago si no me gusta la comida saludable? Vale, son 2 preguntas que nos han dejado ahí. No nos han dicho todo. Pero la cuestión es, ¿cómo dejar de contar calorías obsesivamente? Pues yo creo que el primer paso es desinstalarlos en MyFitnessPal. Mira que la digo, no digas marcas, no digas cosas. ¿Y qué más da? Bueno, De momento. Vale. De momento. Proceder a denunciarnos. No, pero es verdad No. que en este caso, Sí. si queremos dejar de contar calorías, es importante pues no llevar un conteo exhaustivo Efectivamente. de lo que estamos comiendo, porque en la absoluta mayoría de las veces no es necesario realmente saber si hoy estás comiendo 200 calorías más que ayer y viceversa. Entonces, si cuento de forma obsesiva las calorías de un plátano, es que no estamos teniendo una buena relación con la comida. Es que no, ¿qué más da? Si te apetece un plátano, cómete el plátano. O sea, la vida no se basa solo en contar calorías. Además, que te acuerdas cuando hablamos en el episodio acerca de lo de las calorías que dijimos, es que al final con el tema de los conteos de las calorías, lo que nos pasa es que al final, como tienes que llegar a 1554, las últimas 70 calorías que tengo, a lo mejor un plátano no me entra, pero 2 galletas sí. Y acabamos haciendo también unas elecciones un poco de mierda, por así decirlo, que puede constarte que puede apetecerte una galleta y te puedes tomar una galleta, que no estoy diciendo lo contrario. Pero estoy diciendo que estás a lo mejor evitando tomarte un alimento que también te apetece por meter otro en el conteo de calorías que tú estás tomando gracias a estas aplicaciones, ¿vale? Más que nada en eso. Y también quizás añadiría el hecho de que si no puedes dejar de obsesionarte con el hecho de contar calorías y tú ya te has desinstalado el tema de las apps, pero aún así tienes como esa sensación o esa ansiedad o esa necesidad, yo acudiría a un profesional, a un psicólogo para que te ayude. Sí. Hombre, porque al final es como un comportamiento obsesivo compulsivo que no te está dejando tampoco avanzar ni vivir. Pensé que iba a decir resetea el disco duro. Sí. Pero al final es un poco lo mismo. Exactamente. Sí. Y en ese aspecto, la segunda pregunta, Elena, ¿qué hago si no me gusta la comida saludable? Bueno, aquí pues nada. Aquí pues a ver... Pues te la comes. Te la comes y te callas, ¿no? No, es broma. Si te gusta bien y si no también, no diría. No hay otra opción. No, te las cenas y ya está. No, en plan, aquí súper importante experimentar con la comida, probar diferentes alimentos. Es evidente que hay algunos alimentos que no te van a gustar y que a lo mejor no tienes por qué tampoco forzarte a comerlos porque sean súper saludables. Oye, pues no te gusta el aguacate, pues no te gusta, hijo, que tampoco pasa nada, que no se acaba el mundo. Pero puedes ir probando diferentes productos, que no significa que porque no me guste la verdura ya no puedo comer nunca ninguna verdura más porque no me gusta. Pues el paladar evoluciona, a lo mejor lo que no te gustaba hace 5 años, ahora te vuelve otra vez, lo pruebas y dices, oye, pues no está tan mal, o lo pruebas a cocinar de una forma totalmente diferente. Hombre, a mí, por ejemplo, las acelgas pues rehogadas así sin más, pues tampoco me hacen especial ilusión, ¿sabes? Pero si las echas con un poquito de tomatito, o lo mezclas con un poquito de pollo, lo mezclas con unas gambas o con un huevo, pues al final a lo mejor sí que te apetece más comértelas, ¿sabes? Que todo es experimentar y también conocer tu paladar y tus gustos, y quizás hay que sumergirse en la cocina y empezar a un poco a probar nuevas cosas. Exactamente. Y que yo creo que, pues al final, sí pensar, o sea, todo viene por la cultura de la dieta y por pensar que las cosas se tienen que comer una pechuga y una ensalada y ya está. Y al final, pues hay muchas combinaciones, se pueden usar las especias, se pueden hacer salsas, se pueden hacer un montón de cosas que al final la alimentación saludable es completamente riquísima y al final también es, pues eso, ajustar el paladar a lo que es el sabor de la comida saludable y ya está. Y también tener en cuenta que yo no sé qué consideraremos como alimentación saludable, que a lo mejor pensamos solamente pollo, arroz y brócoli, y evidentemente pues al final eso se queda planísimo y a nadie le apetece estar comiendo eso el resto de su existencia, claro. ¿Sabes? Y la gente cuando viene a consulta dice, pero es que parece que no hace dieta, y es como... Es que en ningún momento hemos considerado la opción de lechuga-pechuga. Efectivamente. Totalmente. O sea, la cuestión es que tú tengas una variedad que te guste y que te guste lo que estás haciendo. Y que no tengas la sensación, ¿sabes?, de estar sufriendo, claro, mientras estás comiendo. La gente dice, no, es que está rico y encima estoy perdiendo peso. Es como... Claro. Pues bare minimum. Es que es lo mínimo que necesitamos. Claro. O sea, ¿qué quieres? ¿Estar sufriendo mientras estás sentándote a la mesa 3 veces al día para comer? Pues no. O sea, habrá que buscar el disfrute y combinarlo con un proceso o con el progreso que tú quieras adquirir. Claro, porque todo lo que no sea eso está abocado al fracaso. Sí.
Effective Wonder. Así que bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo hago para dejar de pesarme todos los días y deprimirme? Ay, por favor, es que esto es una cosa que se ve tanto en consulta, que yo de verdad que es complicado. Es complicado porque si llevamos toda la vida pesándonos, no, de repente viene una niña y te dice no te peses nunca, espera solo a pesarte cuando vengas a consulta, y claro, es complicado. Sí. Es complicado de ver, y es complicado de asimilar en muchas ocasiones. Pero al final tenemos que tener en cuenta hasta qué punto, cuál es el beneficio que estamos teniendo al pesarnos. Porque la mayoría de casos, pesarnos no está suponiendo nada más que un lastre y un problema en el progreso, ¿vale? Al final hay muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta, que podemos ver cuando vamos a querer llegar a un objetivo, ¿no?, de pérdida de peso, ¿no? Tenemos que ver que lo que está gustando, como hemos dicho antes, nos gusta, que realmente la alimentación está llevando a cabo, que me siento mejor, que veo que los pantalones me quedan mejor. Es que hay veces que el pesarnos lo que está haciendo es que nos comportamos de manera más obsesiva y que digamos, ay, es que hoy peso 700 gramos más que ayer. Pues ya no como. Exactamente, ya no como, o digo, es que lo que estoy haciendo no tiene ningún tipo de sentido, porque realmente no estoy haciendo nada, ¿vale? Y es que al final el peso no solo es nuestro peso, no hay que ver realmente nuestro peso como el único valor válido, porque al final nuestro peso está constituido por un montón de factores. El problema viene cuando, vale, pues el porcentaje de grasa cada vez está más alto, vale, entonces no lo estamos haciendo bien. Total. Por si lo queremos bajar el porcentaje de grasa, no estamos haciendo bien si el porcentaje cada vez es más alto. Efectivamente. Pero lo que no podemos hacer es, vale, voy al baño, peso más, está mal. Porque es que simplemente, por ejemplo, si nos pesamos, luego después vamos al baño, hacemos nuestras necesidades y nos volvemos a pesar, vamos a pesar menos. Entonces, vivimos como un poco engañados. Si vivimos esclavos de la báscula, vivimos engañados pensando que subimos y bajamos todo el tiempo. Y realmente, al final, lo normal es mantenerse en una estabilidad, con unas pequeñas fluctuaciones que al final van a ser lógicas, porque podemos estar más hidratados, más deshidratados, podemos haber ido al baño, podemos a nivel intestinal pues tener más comida en el estómago, es decir, 20.000 factores por los que tú no vas a tener un peso constante, y si yo peso 65, mañana peso 65 exactamente, y pasado, no, es que eso nunca va a pasar. Sí, es que nos pensamos que con el peso somos una máquina y que vamos a ir todos los días tucu, 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 y de repente bajamos todos los días tucu, 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 progresivamente, y somos seres humanos. Es que no somos máquinas, es que nunca vamos a tener un resultado lineal, y menos sobre todo es incluso más imposible en mujeres. Porque es que tú vas a lo largo del ciclo y hay 355 factores que pueden hacer que un día peses 0,1 gramos más y otro día que peses 3 kilos más. Es que, o sea, hay cosas que tenemos que empezar a asumir ya. Y si tú cada vez que te tienes que ir a subir a la báscula, ya sea a la de tu nutricionista, a la tuya en casa, tienes esa sensación de ansiedad, es que deja de hacerlo. Incluso dile a tu profesional, oye, yo no quiero pesarme, o podemos usar otro factor, porque es que yo ahora mismo, si me peso me da ansiedad, o no quiero hacerlo, o me encuentro mal, lo que sea. Es que es totalmente lícito y tú no tienes por qué estar obligado a pesarte todos los días para ver tu progreso, que es como hemos dicho en otros episodios, al final tenemos multitud de factores con los que podemos evaluar el progreso. Y el peso es que es el que más falla, o sea, es que es la escopeta de feria de los factores. O sea, no podemos estar teniendo esa sensación todo el rato, y creo que también tenemos que autoevaluarnos mucho a la hora de si a mí el peso me está generando esta ansiedad, por qué me está generando esta ansiedad y para qué mierda sigo haciendo el mismo proceso de autodañarme a mí misma. Porque al final me está generando un sufrimiento tenerme que subir a la báscula. Bueno, es que me tengo que subir a la báscula para ver cómo estoy, porque si no estoy donde tengo que estar, lo estoy haciendo mal. Es que es un comportamiento tan tóxico contigo misma, el quererte hacer ese daño extra de, pues es que esto lo hago así y lo hago mal. Es que hay otros factores que pueden ser mucho mejores para ti y que a nivel psicológico quizás tengan también como un efecto más de, vale, pues estoy viendo el progreso o no. Pues a lo mejor medirte la cintura o medir la composición corporal incluso, aunque sí que es verdad que es más difícil medir la composición corporal sin pesarte, porque al final la mayoría de las básculas te pone igualmente el peso. Pero intentar poner el foco en otra forma de medir tu progreso. Fotos, por ejemplo, simplemente fotos. Pues con fotos ir viendo si voy progresando, y a lo mejor te genera menos sensación de ansiedad y te impulsa a tener más ganas de querer seguir en el proceso de una pérdida de peso o de un aumento de masa muscular, porque muchas veces el tú verte y subirte y
sé que cuesta mucho el desvincularse del peso y del número de la báscula que ponga y si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, pero si ves otro factor que te ayuda y te impulsa a ir hacia la dirección que quieres, pues quizás deberíamos de tirar la báscula a tomar por culo, ¿no? Totalmente. Es que no se puede decir nada más ni puedo decirte nada mejor, porque es que es literalmente eso. Así que pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Exactamente. Bien, pues ¿cómo puedo ser constante con los buenos hábitos alimenticios? Bueno, yo creo que en este punto tenemos que tener claro que es difícil, ¿no? Quiero decir, la mayoría de personas no es que cambio este hábito y estoy durante un tiempo haciéndolo, pero al final lo termino dejando. ¿Y por qué pasa esto? Pues al final pasa muchas veces porque al final no nos identificamos con ese hábito, ¿no? Se habla mucho en el libro de hábitos atómicos que al final tú no te sientes identificado con ese hábito, ¿no? Es decir, si tú dejas de fumar y no te identificas como una persona no fumadora, realmente al final sigues como un poco pensando que eres como la misma persona de antes, ¿no? Entonces te tienes que identificar con ese hábito. Y pasa mucho, por ejemplo, que creo que es una de las cosas por las que, por ejemplo, CrossFit en su día hizo tanto boom. ¿Vale? Cuéntanos. Vale. Me has dejado así como... Claro, es que todas las personas que están ahí son atletas, ¿no? Y tú compites, aunque sea una competición interna del box, que tú no sabes hacer nada más que 4 cosas, pero tú eres un atleta. Entonces tú te identificas como un atleta. Entonces eso te hace pensar que tú eres una persona que sabes hacer las cosas, ¿no? Que se te da bien o que pues lo estás haciendo, entonces tiene un valor. Entonces si tú eres el atleta número tal o si tú eres atleta María. Bueno, pues, a ver, sería atleta Elena, ¿no? Que, bueno, sí, perdón. No me pongas otro nombre así porque te salga de las narices, ¿sabes? Venga, ahora te llamas Manoli, ¿sabes? Porque me da a mí la gana. Entiendo que me pongas un número, pero hija, nombre tengo. No me estaba refiriendo a ti específicamente, pero sí, que creo que es un poco lo mismo. ¿Cómo te estás identificando? Entonces, eso te hace como pertenecer, sentimiento de pertenencia a algo. Entonces, con el tema de la alimentación saludable, pues también, si yo me identifico como una persona que come saludable, pues va a ser más sencillo. Y si esos hábitos también que estoy haciendo, me identifico con ellos y estoy viendo el beneficio que tienen para mí el hecho de aplicarlos. Si al final no deja de ser una cosa sin más, es decir, por ejemplo, yo hago CrossFit, pero no me gusta el CrossFit, entonces me obligo porque sé que necesito bajar de peso, entonces me obligo a ir a CrossFit. Al final, tú vas a llegar a un punto en el que tú no vas a poder mantener ese hábito. Claro, porque realmente a ti no te gusta lo que estás haciendo. Claro. Entonces, si a ti te está costando un trabajo descomunal salir todas las tardes, ir esa hora para estar sufriendo y volver a tu casa, pues el momento en el que tú tengas cualquier tipo de problema vas a buscar la mínima excusa para no ir. Es total, es que en cuanto nos obligan a hacer algo ya no queremos hacerlo. Exactamente. Por ejemplo, de pequeña, cuando te obligaban a hacer cualquier tipo de cosa, era como que no querías hacerlo. Y si ahora de mayor te obligaban a hacerlo, sería como tú con el melocotón. No, ¿sabes a qué me estoy recordando? ¿A ti con el melocotón? No, a cuando eres pequeño que te obligan a recoger tu habitación y limpiarla y luego de mayor lo haces con todo el gusto de tu vida. Eso, o a mí con el melocotón, efectivamente. O sea... Es como, vale, me obligaban a comer esto y ahora pues no lo comería. Es un acto de rebeldía. Otra de las opciones que a lo mejor yo también te propondría sería la de meter un hábito a cada tiempo. Es decir, no intentes meter tomo 2 piezas de fruta más 2 piezas de verdura cuando venimos de a lo mejor no hacer nada y de repente no tomo nunca ninguna comida fuera de casa porque es mucho más complicado. En plan, intentaría ir insertando hábitos poco a poco. Inserten en horario. Pieza de fruta, pues primero empezamos con una, luego empezamos con 2, que luego también hay gente que lo puede meter todo del tirón, genial, pero sí que de esta forma yo creo que se asientan como mucho mejor los hábitos y no cuestan como tantísimo, porque si no sientes como mucho la sensación de fracaso, en plan, estoy intentando meter 5 y de los 5 fracaso en 3, pues al final esos 2 como que no suman puntos en victorias, diría yo, ¿no? Y también el de quizás unir un hábito a algo que tú ya tengas instaurado. Es decir, si tú ya de por sí, pues siempre que estás intentando beber más agua, ¿no? Tú siempre que te levantas desayunas, pues a lo mejor el meter un vaso de agua en algo que tú ya haces, como el desayuno, te es mucho más sencillo para ir incluyendo ese agua a lo largo del día, ¿vale? Y creo que esas dos serían como mis tips. ¿Ah? Genial. Y siguiendo con las preguntitas, tenemos una en relación al ayuno intermitente que dice que es bueno hacer ayuno intermitente para mejorar mis hábitos. O sea, necesito dentro de mis hábitos meter ayuno intermitente para que realmente pues, mejore. Y en este caso, lamentamos decirte que no. Muy a nuestro pesar. No por qué.
Claro, o sea, que decir, al final ayuno intermitente es una estrategia que en ciertos casos nos puede venir bien, que yo creo que más allá de las funciones de autofagia, de limpieza del cuerpo, bla, 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 que al final no, o sea, tienen algo de evidencia, tampoco son aquí el sumum de las cosas importantes. Claro. Y realmente, pues oye, si a ti dentro de tu día a día, por el tema que hemos dicho antes, a la hora de organizar los horarios, nos viene bien o no, puede encajar dentro de nuestro horario el hacer un ayuno intermitente, pues ojo, no tiene ningún problema, pero si al final nos va a generar una ansiedad que nos morimos y vamos a estar pensando en que tenemos que comer toda la mañana y que tengo hambre y vas a estar toda la mañana pensando en que tengo hambre, pues amigo mío, no tiene ningún sentido Efectivamente. el ayuno intermitente desde ese punto. Efectivamente, o sea, Como esto se hace porque está bien, entonces yo también lo voy a hacer. Y ya está, como si no tuviera otras situaciones a nivel psicológico, a nivel personal, a nivel del día a día, es 20.000 cosas, gustos, preferencias, hábitos que ya tenía de antes. Claro. Imagínate que yo desayunaba antes y tomaba una media mañana y era de repente, Nada. no, por ejemplo, cenaba tarde, desayuno y hago media mañana, ya de repente tengo que cenar pronto, no desayunar y no tomar ninguna media mañana. Pues, ¿qué va a pasar? Porque probablemente te vayas a comer cuando puedas, cuando llegue la hora de comer, vas a pegarme un atracón de comida o una forma compulsiva de comer que no va a tener ningún tipo de sentido, realmente en ese caso. totalmente. Un poco hilando con esta, tenemos la siguiente pregunta que sería la de ¿cómo puedo crear una rutina de comidas que sea sostenible? Bueno, esta me encanta. O sea, a mí me encanta cuando llega la persona a consulta y de repente lo primero que tenemos que hacer es organizar, ¿no? Y es que para eso muchas veces lo que pasa es que intentamos como organizar, o sea, lo primero que intentamos es como hacer una dieta y organizarnos en función de la dieta y al final es justamente lo contrario lo que tenemos que hacer. Tenemos que, en función de nuestro día a día, organizar nuestra alimentación y no al revés, ¿vale? Porque de nada nos sirve si, por ejemplo, no tengo tiempo para desayunar, pues de repente proponerte que tienes que hacer un desayuno, que de repente tienes que estar en la cocina, que luego tienes que limpiar los trastos, que tienes que... Está muy bien, quiero decir, pero si no encaja en tu día a día, igual hay que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, buscar esa organización para que puedas mantenerla en el tiempo, ¿no? Yo te puedo poner una comida que sea que tardes media hora en hacerla, pero si tú realmente tienes 10 minutos y necesitas un tupper que puedas hacer en 10 minutos y salir a la calle para comértelo, pues... eso es lo que hay que intentar encajar, porque si no, cualquier otro hábito no lo vas a poder llevar a cabo. O lo vas a llevar a cabo una semana y al final no vas a poder llevarlo a cabo. Entonces, crear una rutina, pues sobre todo viendo cómo es tu día a día, qué cosas a lo mejor en tu rutina sí puedes cambiar en función, en pos de que todo el día a día sea más saludable, pero aquellas cosas que tú tengas por trabajo, por situaciones, pues ver cómo podemos adaptar la alimentación a eso. Sí, que no sé si te sorprende a ti igual que a mí cuando alguien dice, jolines, es que el plan nutricional se parece tantísimo a lo que hago de normal. Yo Totalmente. es que te he escuchado y Claro. lo suyo es que a ti ya no te suponga un extra el tener que comer mejor. Exactamente. O sea, tú ya tienes tu estructura, si tu estructura está bien, es factible y no significa, o sea, es evidente que no es lo mismo una persona que viene y que hace una comida a las 5, otra a las 2, otra a las... que es un absoluto caos, ¿vale? Que una persona que tiene pues, sus comidas estructuradas están bien y simplemente hay que organizar un poquito mejor lo que vas a elegir a la hora de comer. Pero es que lo suyo es que tu alimentación no tenga que cambiar 360 para que tú vayas a progresar. O sea, lo suyo es que nos adaptemos nosotros a ti y que dentro de lo que tú traes podamos irlo mejorando. Pues muy bien, sí, o sea, yo creo que es muy importante. Yo creo que esto es como la cosa más sencilla, probablemente que la gente no ve cuando viene a consulta, ¿no? Que es como pensamos que va a ser algo completamente diferente y al final es de que nos adaptamos y sobre todo, por ejemplo, adaptarnos a los horarios, ¿no? Imagínate que tienes turnos de mañana, de tarde, de noche, Claro. al final tiene que cambiar, pues al final la labor de un buen nutricionista va a ser adaptarte la comida Exactamente. dependiendo de esos horarios y de esa Claro. situación, ¿no? Para conseguir llegar a tus requerimientos, a tu objetivo y a lo que Claro. realmente necesites. Y que tú no tengas que estar agobiado, pues por ejemplo, los turnos, la gente que tiene turnos de tarde y turnos de noche, pero a lo mejor el horario es totalmente diferente. Claro. Plan, pues evidentemente, si tú a lo mejor a medianoche necesitas algo de comer, porque luego no vas a desayunar ni nada, pues, o sea, lo suyo es que nosotros nos adaptemos a ti y que tú no tengas que estar sufriendo toda la noche. No, es que no me ha puesto nada hasta que llego a comer por la mañana, pues te puedes estar subiendo por las paredes en la oficina, ¿sabes? Exactamente, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es interesante pues la adaptación a la persona. Es que yo creo que lo más importante. Y si, ojo, la personita que nos ha preguntado esto considera que no puede de forma uno mismo, porque muchas veces tú desde dentro de tus hábitos es complicado, necesitas una visión externa Claro. para saber más bien cómo organizar. Pues oye, acude a un profesional que te ayuda, que te diga esto aquí, 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 aquí Claro, y para adelante. como los de Alicante.
Y pasamos a la siguiente pregunta, que sería la de ¿qué alimentos pueden ayudarme a reducir el colesterol? Ay, pues bueno. Yo creo que antes que alimentos nos pueden ayudar a reducir el colesterol, porque aquí probablemente vaya unido a qué tipo de productos, Danacol, Benacol, todo lo que sea, este tipo de productos que dicen que ayudan a bajar el colesterol, pero que para nada al final son la solución, ¿vale? Que pensamos que si nos tomamos un producto de esto, pues ya la solución está ahí y realmente, bueno, pues tienen cierta evidencia... La justa y necesaria. Para poder decirlo y nombrarlo dentro del producto, pero realmente al final lo importante va a ser el estilo de vida que llevemos, los alimentos que introduzcamos. Entonces, ¿qué alimentos deberíamos evitar para conseguir que en este caso el colesterol pues vaya por donde no queremos que vaya? Pues en primer lugar serían los embutidos y las carnes procesadas, ¿no? Esos alimentos que al final no llevan proteína, apenas, bueno, llevan proteína, pero al final es poca comparado con lo que sería cualquier otro tipo de carne, y que al final llevan muchos aditivos y muchas grasas, y en muchos casos son de mala calidad, que al final pues, van a contribuir a que pueda aumentar el colesterol. Además de decir que al final es como una cena súper recurrente en España. O sea, la cena de una tostadita con un poco de salchichón, de chorizo, de mortadela, de lo que sea, es como... Sí, como no me apetece cocinar. No me apetece cocinar y me como esto. Pues eso quizás, amigo, es por donde estamos metiendo todo el colesterol. También otro de los alimentos que yo evitaría también es pues esa cena quizás de picoteo, que es siempre quesos muy curados, quesos... Al final también pues es un producto que, o sea, no es horrible, pero evidentemente tiene mucha concentración de grasa, y en esa grasa pues al final contiene un buen chorro de colesterol, por donde podemos incluirlo. Entonces sí, es otra cena bastante recurrente en nuestra vivienda. O el meto queso en esta ensalada, meto queso en la pasta, meto queso en el desayuno, meto queso hasta en la pasta de dientes, pues al final por ahí estamos incluyendo también bastante colesterol, entonces habría que mirar un poquillo. Sí, y en ese caso también sería un poco también alimentos que tengan grasas de mala calidad, tipo pues alimentos procesados, ¿no? Que al final las grasas que van a tener son grasas de mala calidad y que pues tampoco nos van a ayudar a eso. Exactamente, los precocinados, en plan con los que tiramos a veces cuando no tenemos nada de tiempo y digo, venga, pues cojo esto que está ya hecho, el... Ay, ¿cómo se llamaba? El Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como en su día. Qué bueno estaba. Yo cuando era pequeña me encantaba. ¿Qué es Juan Palomo? ¿Qué es eso? ¿Un San Jacobo? ¿Qué dices? Era un sobrecito. Mira, esto era un sobrecito. Yo ya te lo voy a decir porque a mí me encantaba cuando era pequeña. Me encantaba. Era un sobrecito de pasta, igual que la pasta de sopa instantánea. Sí. Pues era de pasta y tenías con sabor a la carbonara, o tienes con quesos en plan y tal, y tú te lo echabas en plan, echabas un poco de agua, te echabas el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y entonces lo dejabas ahí, como se iba como haciendo la consistencia, y tú tenías pues luego tu plato de pasta. Ay, la leche, eso en mi pueblo no lo había. Ay, aquí no llegó eso, En la gran ciudad. Era muy moderno eso. Pues sí, eso estaba en su día, y eso pues evidentemente tiene un chorro de colesterol, de apaga y vámonos. Entonces todos esos recursos en los que tiramos pues a veces pues son también una buena fuente de colesterol. Exactamente, así que recuerden, alimentación saludable siempre. Efectivamente. Hombre. Que no cuesta nada abrir un bote de judías y pasarlas por la sartén con 2 huevos a tomar por culo y listo. Exactamente. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que me encanta. El coti. Que sería, ¿cuáles son vuestros 3 hábitos que gustan más como nutricionistas? O sea, ¿cuáles son nuestros 3 hábitos favoritos que consideramos más importantes? Y bueno, yo, a ver, evidentemente somos nutricionistas, entonces la alimentación es súper importante, todos lo sabemos. Pero no la vamos a meter decimos aquí como... en absolutamente cada uno de los episodios que hacemos, pero en este caso yo me quedaría con el ejercicio. O sea, yo creo que el ejercicio es o sea, al final no hay uno más importante que otro, pero en este caso el ejercicio, el movernos, los beneficios que tiene a nivel de sentirnos bien, de control del peso en muchos casos, descarga de estrés. Exactamente, y sobre todo estado de ánimo. En plan, ¿cómo te sientes tú después de entrenar? Es que no tiene color. A cuando no hacemos ejercicio. No tiene ni medio sentido. No. O sea, es lo mejor que puede pasar. Hacer ejercicio. Irte una horita a CrossFit es lo mejor que te puede pasar. Claro. Bueno, a ver, a CrossFit yo no lo apuntaría.
Yo creo que sí, es algo Es de... válido el pilates, el yoga, Sí. el gym, ser un gym bro también. Da igual. O sea, La al final es natación, importante la escalada, natación, we don't care. escalada, Boxeo. boxeo. Taekwondo, tai chi... Da igual. Olímpicas. Salir a dar un paseo, o sea, quiero decir, al final Sí. todo lo que requiera actividad Movimiento. física y movimiento es muy bueno en todos los sentidos, más allá de que físicamente nos vamos a sentir mejor, sí, pero es que psicológicamente eso tampoco no tiene comparación, la verdad. Y luego, ¿qué más hábitos te diría yo? Pues el descanso. O sea, el descanso creo que es una cosa que ojalá y se ponga súper de moda el tema del descanso, pero claro, porque al final cuesta mucho, ¿no? Tener una buena higiene, Sí. decir, bueno, me voy a acostar a las 10:30 para conseguir Sí. dormir 8 o 9 horas. Es algo que cuesta porque al final dices, jo, es que estoy tan a gusto aquí en el sofá viendo la serie que no me apetece irme, ¿no? Y es un hábito que si tú mantienes en el día a día ese mínimo de 7 horas, marca mucho la diferencia. Total, yo aquí voy voy a romper una lanza a favor del descanso, porque yo desde que respeto mi descanso reglamentariamente, soy otra persona. La verdad que se nota un montón, se nota muchísimo, muchísimo. Sobre todo el bienestar con el que luego te levantas al día siguiente, no sé, se hace todo diferente. O sea, además yo era de las típicas que tú, pues, por la noche rindes mejor, y estudias mejor por la noche, hay menos gente molestando. Yo siempre he sido una persona más de, pues, si tengo que aguantar algo más, mejor estudio por la noche, lo hago más por la noche, porque yo por la mañana me levantaba y madrugar para mí es un suplicio, yo no puedo con la existencia si tengo que madrugar. Y desde que respeto que a partir de cierta hora ya es descansar, no puedo seguir activándome con estudiar, ni termino esta cosa, ni termino esta factura, no, en plan, lo que nos has hecho hoy ya lo harás mañana y ahora se duerme. La vida tiene un color más bonito. Y por ¿Cuál sería el último, último? Creo que el que es muy importante es que cuando hagamos nuestros platos, ¿no? Los platos, sobre todo los platos principales del día a día, que estos sean completos y sean saciantes, ¿no? Ese típico plato de Harvard que vemos siempre, bueno, a ver, me parece bien, pero que al final es interesante que tengamos un poco esa estructura que no tiene por qué ser exactamente así, que puede estar adaptado a que necesites más cantidad de hidratos de carbono y tal, pero que al final el hecho de que incluyamos vegetales, proteína, hidratos de carbono, son en versión integral, aunque depende un poco del caso también, hace que el plato sea muchísimo saciante y que marca mucho la diferencia, que hay veces que muchas veces cuando queremos bajar peso es como, bueno, me voy a echar menos comida, me voy a poner un platito pequeño con menos cantidad y al final luego estás toda la tarde que tienes más hambre que un perro. Y si tú comes bien y saciante, no van a aparecer quizás probablemente esos antojos, eso me apetece chocolate, me apetece no sé qué, como come bien hasta que estés saciado, sin que tengas que estar desagradablemente lleno, pero sí que estés saciado, que ese plato sea completo y a partir de ahí ya hablamos. Totalmente. Mi top 3 como nutricionista incluiría evidentemente el ejercicio físico, o sea, eso es innegociable ya en mi existencia de hábitos. O sea, yo no sé cómo existía antes que no hace deporte. O sea, cuando no hacía deporte, ¿yo qué hacía con mi vida? Yo es que nunca asistí en ese modo. Yo llevo toda mi vida haciendo ejercicio, o sea que no sé qué se siente. Pues mal. No, hombre, claro, a ver, si ahora que estoy lesionada me siento que digo, voy a entrenar porque me gusta, lesionada, pero voy aunque sea para darme un paseo. Voy aunque sea para hacer 4 cosas que no me duelan y listo, pero o sea, yo no concibo mi existencia y mi regulación a nivel emocional sin el ejercicio físico, o sea, llámame loca. Otro de mis hábitos sería algo que sí que me ha ayudado un montón, ya no solamente como nutricionista, sino como persona humana, sería el de encontrar y darme mis espacios de tiempo a lo largo del día. Todos los días, hay días que a lo mejor pues no puedo, pero porque estoy muy estresada, para descansar y para tomarme como un espacio de tiempo para mí. Rollo, porque por ejemplo, yo al final trabajo por las tardes y luego por la mañana, pues al final también estoy haciendo más cosas de tarea y tal, y necesito como un periodo de tiempo de decir, vale, pues este es mi periodo de aquí, yo descanso y pues hago lo que quiera, si sea leer, pintar, cualquier otra cosa que a lo mejor en otros momentos de mi vida sí que a lo mejor hubiera dicho, venga, pues meto y termino 3 menús más, o cojo y termino esta otra cosa, y me pongo con esto. No. En plan, dedicarme a mi espacio de tiempo, porque siempre lo he visto como una pérdida de tiempo, decir, vale, pues descanso y estoy perdiendo el tiempo de hacer otra cosa. Y ahora he aprendido que eso es un hábito que, de hecho, es de los que más estoy esforzándome en mantener sí o sí. Joder, es que me parece brutal. Y luego el tercer hábito que yo pondría sería el de respetar mis límites de horario. En plan, ese hábito que lo conseguí
yo qué sé, cuando fue como hace 2-3 años, fue cuando intenté como instaurarlo, porque era donde más problemas luego tenía con el tema de las pesadillas, por el estrés, etcétera. En plan, el yo respetar mis límites a la hora de decir hasta aquí trabajo y hasta aquí trabajo, o hasta aquí es mi horario laboral y se acabó, porque el ser autónomo, pues al final es que te tiras 50.000 horas y como todo es para ti, pues tienes que seguir haciendo y tienes que seguir produciendo, tienes que seguir haciendo cosas. Creo que el hábito de mantener mis límites en cuanto a hasta aquí trabajas hoy y hasta aquí has trabajado, y ya mañana si esto te agobia, pues ya sabrás tú, intenta aprender cómo regularlo, pero hasta aquí es tu límite. Es otro de los hábitos que me ha ayudado un montón, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que son cosas muy importantes que aplicarlas marcan muchísimo la diferencia. Y última pregunta del chismorreo. Pero no menos importante. Pero esta es muy buena, ¿eh? Me encanta. Esta la leímos y dijimos, esta persona se ha pasado el juego. ¿Qué cosas no coméis desde que sois nutricionistas? Ay, es que, a ver, en ningún caso significa que lo hayamos restringido porque sea horrorosamente malo, pero sí es verdad que son cosas que dices, uy... Que casualmente hemos coincidido las dos también. Sí, hemos coincidido. Y la primera que la hemos nombrado antes son los embutidos. Sí. O sea, ay, por favor. Es que al final son... O sea, yo creo que también, oye, no sé, pero... Puede ser que el límite estuviera un poco... En la práctica en la que hicimos el salchichón. Sí. Eso es. No lo habíamos dicho antes, pero mentalmente lo sabíamos. El color radiactivo ese que metieron en la mezcla. Aquello eran polvitos y cositas que había que añadirle para que al final saliera ahí el salchichón. Y a mí en ningún momento se me ocurrió la idea. Hay gente que se lo llevó, se lo comió. Yo eso ni lo probé, ni tenía ningún tipo de intención de... No. Yo cuando vi cómo echaba los polvos esos rosas y eso empezó a mutar de color, yo dije, hasta aquí. Sí, es como cuando ves el programa esto se hace así. Sí. De repente dices, empiezas a decir, esto a lo mejor ya no me apetece más. Sí. Que, por ejemplo, gracias a ese programa también las salchichas. Las salchichas y el surimi. Ay, sí. El surimi fuera también de mi existencia salieron. Sí, es que al final muchas veces cuando ves el proceso de elaboración de cierta cosa dices, ¿pero qué me estoy comiendo? Sí. Y sí que te puede, de repente dices, uy, igual lo dejo comer. Igual esto ya como que no vamos a comprarlo. Otra de las cosas que también está muy normalizada es el tema de las margarinas, entonces también cuando sabes un poco cómo se producen y entiendes que al final son grasas que son de mala calidad, que antes justamente te pensaba que no se pensaba, se vendía como todo lo contrario, como que era mejor que la mantequilla porque no eran grasas saturadas, pero en este caso pues que son grasas de muy mala calidad. Entonces es un alimento que yo dejé de comer hace muchísimo tiempo. Tampoco es que coma mucha, por ejemplo, mantequilla o ese tipo de cosas, pero que la margarina, te digo yo, que está fuera del chat. Sí. Otro de los alimentos que aquí hemos como coincidido sería como en el... algo que ya no comemos es el típico desayuno de cuando eres pequeño, estilo galletas, magdalenas, croissants, con colacao, con Nesquik, rollo, como ese concepto de desayunar eso. O sea, no es que luego a lo mejor salgas y no comas una galleta o no te comas un croissant o no te comas un donut, obviamente. Es simplemente como el concepto de traer ese desayuno a tu día a día. Exactamente. El tener un paquete de magdalenas, por ejemplo. O sea, tú puedes salir fuera y desayunarte un día un café con una magdalena recién hecha y eso, pues sí. O te vas a casa de una amiga y te pone pues la merienda y te la tomas. Es que no es el problema. Pero no el que no sea como el día a día, como ese producto como procesado, pero muy, muy procesado, ¿sabes? Que decir, que igual una magdalena que te comas fuera va a ser procesada. Es que sí lo va a ser. Pero... ese típico paquetito que viene en las magdalenas y cada una envuelta en un paquetito es como que no, los croissants, todo ese tipo de cosas como que pero es como que ese concepto de desayuno yo ya no, ya es como, es que para qué ese, si a lo mejor puedo coger uno que me parece más nutritivo, me va a saciar mucho más y no y va más largo. Y en ese caso también, por ejemplo, me pasa con los típicos productos lácteos azucarados tipo natillas, flanes, todo ese tipo de cosas también salieron del chat hace muchísimo tiempo. Es que tampoco es una cosa como súper intencionada, yo creo que al final es como... vas cambiando los hábitos poco, vas cambiando tu forma de alimentarte poco a poco, que al final yo creo que eso es lo importante y lo que hemos comentado antes, que pues vas interiorizando conceptos, los vas cambiando, vas viendo que hay otras cosas que son mucho más saludables y que están muy ricas. Y que además también hemos de decir que cuando pruebas el kéfir y te estás acostumbrado al kéfir y al yogur blanco, luego te tomas unas natillas y dices, ¿qué es esto? Dios santo bendito.
En plan, a mí a mí no me han gustado nunca los postres. Estos no sé, en plan, no... Nunca me han llamado la atención. Pero a lo mejor sí que era pues de yogur de coco, de yogur de fresa, de estos sabores a lo mejor más artificiales, pero como tal la natilla nunca he sido especialmente fan. Pero ya luego, desde que pasas de tomar un producto tan natural y sin ningún tipo de... O sea, con un sabor como tan específico, luego diría la gente como tan amargo, en plan, a un producto tan dulce, es que se nota tanto la diferencia que dices... Es que ya como que te genera propio rechazo. ¿Y sabes lo que pasa? El colacao, que también hemos dicho antes en el desayuno, se me ha olvidado. Es que seguro, o sea, pienso, no me acuerdo del sabor del colacao. Hace muchísimos años que no como colacao y no me acuerdo. Y pienso, si me tomara un colacao, diría, buah, esto está riquísimo, seguro. No lo sé, creo que sí. O sea, pero es que no me acuerdo del sabor como tal, porque claro, llevo tantísimo tiempo sin tomar ningún tipo de producto de este con la leche, porque al final es como por la mañana café. Y no tengo ni idea, no me acuerdo cómo sabía el colacao de por la Amnesia. mañana. Amnesia. Amnesia colacalil. Hace muchísimos años, es que a lo mejor puedo llevar 15 años. Ya, efectivamente. Me dirás, a mí eso me pasa, por ejemplo, con los chicles y los caramelos. En plan, cuando era más pequeña, a lo mejor sí que comía más, pero desde que me diagnosticaron el intestino irritable, más que eran de los típicos que son súper laxantes y que me caían fatal. O sea, les cogí un repelús que ya es como que no me apetece ni tomarlos. Ya, yo sé que está un poco... O sea, incluso, o sea, sí que a lo mejor, pues eso, en plan, tú te los tomas, pues si estás malo de la garganta y estás ahí, tucu, pues te tomas un caramelo, si estás mareado en el coche o lo que sea. Pero no es como algo que yo ahora, pues tomo rollo, pues me tomo un chicle y me tomo un caramelo. Pues no, es que ya es como un alimento que tampoco tomo. Ya. Y por último, me pasa... que no es una cosa que haya cambiado yo. O sea, siempre al final tienes la idea de que el alcohol es malo, ¿no? Pero realmente, pues, tienes esa parte social, aparte de que en ciertos momentos te apetece. Entonces no es que yo me la haya restringido en ningún momento, pero sí es verdad que según han ido pasando los años, cada vez he ido bebiendo menos alcohol hasta que ha llegado el punto de decir, no me apetece nunca. O sea, yo ahora mismo puedo llevar sin beber alcohol, pues prácticamente más de un año y no me apetece. ¿Sabes? Y no ha sido una decisión consciente de decir, voy a dejar de tomar alcohol y ya no vuelvo a tomar alcohol. No, ha sido como una cosa progresiva de que cada vez me he dado cuenta de que me gusta menos, de que realmente tampoco me sienta bien y que no necesito eso dentro para en un ambiente social, ¿sabes? Quiere decir, me puedo tomar cualquier otro tipo de cosa y está bien. Entonces... Pues seguramente el hecho de que no te lo hayas propuesto como tal es lo que realmente te ha hecho no tener que... necesitarlo, porque al final siempre es como no lo voy a tomar y al final estás como todo el rato mentándolo y es como que lo traes todo el rato al presente, no, el yo no puedo. Es como en ese momento en el que tú tienes la posibilidad, ¿me apetece o no me apetece? Claro. Realmente, si me tomo otra cosa, ¿me apetece Exacto. o no? Entonces, si en algún momento me apeteciera una cerveza, pues me la iba a beber. Claro. No pasaría nada, pero que ahora mismo pues yo digo, es que no me apetece. Que algún día me apetece una cerveza, pues me la beberé con todo el gusto del mundo, pero evidentemente yo creo que también es un poco ese trabajo de interiorización de decir, vale, esto no me viene bien, entonces me apetece, o sea, realmente me apetece beberlo, si es que luego realmente a lo mejor pues me va a dar gases, entonces es como que pones ahí en la balanza y dices, no me compensa, en plan, me puedo beber cualquier otro tipo de cosa y está bien. Creo que quizás ahí también te priorizas. Te priorizas frente a la opinión del resto, que muchas veces la opinión social en estos eventos es uno de los principales problemas que tiene mucha gente. Estilo, no, es que yo me tengo que tomar sí o sí mis cervecitas cuando salgo y yo no las puedo quitar. Esto déjalo ahí puesto, no lo bajes. Porque muchas veces no nos priorizamos nuestros objetivos frente a los de otras personas. Y el que me comenten y me digan, no, te tienes que... pero bébetela, ¿cómo no te vas a beber tú la cerveza si estamos pidiendo todo cerveza? Al final eso es presión social que mucha gente no consigue priorizarse frente a esos mensajes. Totalmente. O sea que, hija, lo has hecho estupendo. Así ha sido. Y con esto hemos ya concluido todas las preguntitas. Pero bueno, maravilla. Hemos dado un rebasante. Madre mía, hemos hecho aquí un cine revolucionario, pero por todo lo alto. Con 30.000 preguntas. Efectivamente. Y con esto hemos dado un gran repaso y hemos hecho pues muchos episodios. Nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Y si se nos ha quedado algún tema o alguna pregunta que en el tintero o alguna cosilla en la que queráis, oye, pues saber nuestra opinión, que ya somos influencers de la vida. Hombre, efectivamente, pues bienvenida sea, nos lo podéis dejar en los comentarios, nos podéis escribir a partiendoalcoco@gmail.com. La pichos de muy bien.
Joder, es que estoy on Se fire. acaba. Y con esto, pues nosotras nos vamos a descansar algún sitio. Así que nada, hasta aquí la tercera temporada de Partiendo Coco, que ya llevamos 3 temporadas dando la brasa y vosotros ahí seguís, ¿eh? Oye, al final esto también agradeceros que estéis ahí, Sí. apoyándonos y viéndonos, que Sí. siempre... Y que todos los episodios que se hayan quedado colgaditos por ahí, pues ahora tenéis un momento perfecto para escucharlos tumbados en la hamaca o tumbados delante del ventilador, como queráis. Pero que ahí los tenéis para cuando vosotros queráis. Se acabó lo que se daba. 3 años, 3 temporadas y un montón de conversaciones que empezaron con un par de micros, una idea un poco loca y 2 nutricionistas bastante perdidas en la vida de adultos. Lo que comenzó casi como el inicio de nuestra vida como emprendedoras se convirtió en un espacio real, donde pudimos hablar de salud y alimentación, y también de muchas risas y momentos que nos llevamos para siempre. ¿Qué decir? ¿Qué cojones dices? Es que se lo ha llevado. Porque Partiendo el Coco nos ha enseñado un montón. A divulgar sin miedo, a reírnos de nosotras mismas, a no tenerle miedo a la cámara y sobre todo a conectar con vosotros, que cada domingo estabais ahí sin conocernos, pero haciéndonos sentir súper acompañadas. Si a la Bea y la Elena del principio les cuentan todo lo que hemos aprendido, ahora mismo estarían flipando. Morreo del bueno. No, desde luego, porque si no lo hiciéramos nosotras, ¿quién lo iba a hacer? Ya. El resto del equipo. Que se haga el resto del equipo. Ay, no, que no hay nadie. Darle una vuelta. Han sido 3 temporadas hablando de salud femenina, de deporte, de digestiones, del marketing que hay detrás de la industria alimentaria. Y sí, también rajando cuando algo no nos cuadraba. Pero siempre desde el cariño, con ganas de compartir lo que aprendemos, lo que sentimos y lo que somos. Esto ha sido una carrera de fondo y sinceramente ha merecido la pena, porque nos ha permitido ser las profesionales de la nutrición que somos ahora. Redes sociales, ¿no? Sí, les dejo fuera. Ah, digo, ¿qué hace esta muchacha con los ojos? Ánimo, emoción, es nuestro primer podcast después de todo esto y venimos cargaditas de energía. Vamos allá. Venga, va. Venga, claqueta. Hola a todos, esto es... No, en el medio. Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. En el cual os venimos a dar ese pequeño empujón que necesitéis para que queréis coger, pues entonces salga de los cojones y vayáis. Hoy cerramos esta etapa con muchísima gratitud, porque nos vamos sabiendo que algo de lo que hicimos se queda. Aunque este sea el último episodio de Partiendo el Coco, no es un adiós triste, es simplemente el cierre natural de una etapa muy especial. Gracias por escucharnos, por estar, por partiros el coco con nosotras y por hacer de este podcast algo que jamás olvidaremos, porque siempre será el recuerdo del inicio de nuestras carreras profesionales. Nos vemos más pronto que nada, ya verás. Hasta luego. Adiós.